Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la localidad geográfica donde se encuentren en este momento. Hoy nuevamente quiero estar con ustedes y compartir un pequeño mensaje acerca de un tema que puede ser muy interesante para todos nosotros y que es ese famoso tema que llega a nosotros cuando empezamos a preguntarle a Dios por qué, por qué, por qué. Es una de las cosas más comunes entre nosotros, ya sean cristianos o no cristianos, empezar a decir, ¿por qué no se termina esto, Señor? ¿Por qué no empieza esto, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo esto, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, como todos ustedes, hago las mismas preguntas de vez en cuando. Y de pronto es como que se abren las nubes en el cielo y aparece una voz que dice, ¿por qué no? Y esa es la realidad de la vida siguiendo a Dios. Nosotros le preguntamos, como tantos en la Biblia le han preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios se mantiene siendo el mismo, es el alfa y el omega. Él sabe perfectamente que está en control del universo, no de la tierra solo, ni de tu corazón y mi corazón, sino todo el cosmos. Así que por lo tanto, la respuesta Él se las guarda para Él. Y el por qué es la forma equivocada de preguntarle algo a Dios. Vamos a ver si hoy compartimos un poquito algunas palabritas y podemos entender o podemos analizar o podemos meditar en el decir por qué y decir otra cosa. Cuando sucede algo inesperado en nuestras vidas o en nuestro mundo, es fácil para nosotros preguntarle a Dios por qué sucedió o por qué está sucediendo esto. Queremos vivir la bendita vida abundante, aquella que Juan 10:10 dice en la Biblia, que Jesús dijo que traería. Jesús nos dijo que traería vida más que abundante. Y olvidamos que Él también nos dijo que en este mundo tendrás muchas aflicciones. Y Él dijo, tendrás muchas aflicciones, pero no te preocupes porque yo las sobrepasé a todas ellas. Y está en Juan 16:33. Olvidamos que todos nuestros personajes bíblicos favoritos tuvieron su parte o tuvieron participación en luchas durante décadas antes de ver el plan que Dios tenía para ellos y para hacer la cristianidad que hoy disfrutamos. Yo, por ejemplo, les voy a contar una historia personal, es un testimonio para poder entender un poquito mejor. Tuve lamentablemente a alguien que me dio una medicina equivocada y a causa de tomar esa medicina terminé en el hospital con una infección de páncreas. La infección de páncreas es algo bien peligroso y estuve 7 días internado y créanlo o no, uno de los doctores fue tan insensible que a las 11 de la noche, cuando yo estaba pronto para cerrar los ojos y dormir, me llegó al lado mío en el silencio de la noche, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, Carlos, lo siento mucho, pero yo tengo 40 años de experiencia como doctor y nunca me equivoco, y tú tienes cáncer. Creo que una persona a las 11 de la noche que se está por dormir y que venga un doctor y le diga que tenga cáncer, no debe de ser el mejor momento de la vida. Apenas él se fue del cuarto oscuro y solitario donde yo estaba en el hospital, pegué un salto de la cama y me senté en una silla de hierro que había cerca de mi cama. Y lo primero que hice fue, yo rehúso escuchar lo que Satanás me dijo.
y voy a creer en mi Jesucristo. Yo no le pregunté a Dios por qué y empecé a orar y orar y orar. Pero llegó el momento que lógicamente una noticia como esa dentro de un hospital nos sacude tremendamente el corazón y la mente, en donde yo también le pregunté a Dios por qué. Y escuché la misma respuesta que ustedes pueden escuchar cuando le dicen a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto no se termina? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dios le va a decir exactamente lo mismo que me dijo a mí en el cuarto del hospital. Me dijo, ¿por qué no? Como diciendo, ¿quién te crees que tú sos? Tú sos nada más que otro más en billones y billones de personas en el mundo. Y las respuestas me las guardo para mí y yo no tengo que explicarte por qué. Simplemente sucedió. Ahora bien, tengo que acordarme algo y tenemos que acordarnos algo que siempre tiene que estar presente en nuestros corazones. Y eso es el amor de Dios por nosotros. Es lo más importante quizás que nosotros tenemos que tener constantemente presente en la mente y en el corazón, que Dios nos ama con todo su corazón y que cada una y todas las cosas que Él hace o puede hacer es para nuestro bien porque Él nos ama. Es decir, si yo tuviera cáncer y me muriera allá dentro del hospital, tenía la suerte de irme con Dios y estar feliz y contento alabando a Jesucristo. Y como dijo un amigo mío, si voy para allá no pago más impuestos. Pero de todas maneras, Dios no me contestó el por qué, pero sucedió algo. Que mientras yo le preguntaba el por qué en la iglesia mía hubo un señor muy sabio que tenemos nosotros en la iglesia y llamó a unos hermanos y él ni siquiera sabe cómo fue que sucedió, pero empezaron en una rueda de hermanos a orar por mí casi a la misma hora que el doctor me estaba diciendo esto. Y sus oraciones tocaron el corazón de Dios y al otro día me hicieron tomar un examen en una máquina realmente nuclear, que es una de las más perfectas que hay para detectar este tipo de problema. Y cuando entré a esa cámara prácticamente electrónica donde se necesitan 2 horas para estudiar a la persona, en 5 minutos el doctor me dijo, ya terminamos, que fue algo increíble, y me dijo, tú no tenés nada, te puedes ir para la casa. ¿Qué pasó? No tengo idea. Para mí, ese cáncer que el doctor parece haber encontrado desapareció cuando mis hermanos estuvieron orando. Gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Pero lo que les quiero decir es que volviendo otra vez al tema a que empezamos, no era por qué me está sucediendo esto, sino que la pregunta era ¿qué tengo que aprender de esto? Y eso es el tema y eso es el mensaje de hoy. No es por qué por qué me está pasando esto, por qué, sino qué tengo que aprender, cómo tengo que responder, qué me vas a enseñar, Señor. Esa es la pregunta. Busqué en las Escrituras y descubrí, para sorpresa mía, que no era el único que le preguntó a Dios por qué. Y los hombres y mujeres de Dios en la Biblia le han preguntado no una, pero muchas veces a Dios por qué, incluyendo su Hijo primogénito, Jesucristo, que fue algo que me asombró. Pero aquí yo les voy a compartir lo que yo encontré en las Escrituras. Moisés preguntó, ¿por qué tú has tratado mal a tu siervo? Números 11:11. David preguntó, oh Señor,
¿Por qué te mantienes tan lejos de mí? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Salmos 10:1. Habacuc le preguntó, ¿por qué me haces mirar la injusticia? ¿Por qué tolera las malas acciones de los enemigos? Está en Habacuc 1:3. Hasta Job le preguntó, ¿por qué me has hecho tanto mal? Está en Job 7:20. Los discípulos preguntaron, ¿por qué nació ciego ese hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está en Juan 9:2. Y hasta Jesús en la cruz le preguntó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está en Mateo 27:46. Imagínense en que Jesucristo, su propio Hijo, le preguntó, ¿por qué me abandonaste, Padre mío? Y en vez de ¿por qué me abandonaste?, tendría que haber preguntado, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu abandono? ¿O qué es lo que yo tengo que terminar de aprender? ¿O qué es lo que estás haciendo para que yo crezca y sea mejor? En todos los casos, Dios les respondió directamente recordándole que Él, Dios, tiene el control, o la persona que hizo la pregunta reconoce más tarde por sí misma y puede ver cómo Dios estaba obrando en su sufrimiento y luchas, y que Dios tenía un mayor poder y un mayor plan para ese sufrimiento. Ahora, yo realmente les pregunto a cada uno, si todos ustedes, ¿cuántas veces ustedes no han pasado un sufrimiento, un dolor, una angustia, una depresión? Y todos les preguntaron a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que son muchos de los que estamos en este momento compartiendo este momento que podemos decir que sí, que así fue. Pero quiero que también recuerden una cosa. Después que sucedió ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, Dios no les respondió esa respuesta de por qué. Pero ¿qué cosas sucedieron después? Y yo no tengo idea lo que sucedió después. Puede ser que haya mejorado, puede ser que haya empeorado, puede ser que se haya ido al cielo con nuestro Dios, no sé. Pero sí yo sé por experiencia propia y por este pelito blanco que ha caminado un poquito y he hablado con bastante gente en este mundo, cristianos y no cristianos, que la mayoría, gran mayoría de la gente con que yo he hablado, ya sea en este lugar, en aquel lugar, menos o más, me han dicho siempre lo mismo, que después del sufrimiento que pasaron, donde ellos preguntaban continuamente por qué, llegó una bendición maravillosa de Dios. Llegó en 2 días después, en una semana después, en 3 meses después, no tengo idea. Unos les llega en 3 meses, a otros les llega en 1 año, a otros les llega en 5 años. Pero ese sufrimiento que nosotros estamos pasando, como yo ahora mismo estoy pasando un sufrimiento bastante fuerte, estoy convencido que no es para destruirme, estoy convencido que no viene del enemigo, estoy convencido que viene de Dios y estoy convencido que es una prueba, una tribulación que Dios ha puesto en mi camino. ¿Por qué? Porque quiere santificarme más. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Dios te ha dado ese sufrimiento, ese dolor.
Dios te ha dado esa cosa o esa persona por la cual tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Para que tú y tus debilidades, como le pasó a Pablo, se hagan más fuerte, tú te hagas mejor, se haga más abundante tu Espíritu Santo que está dentro de ti y tú puedas llegar más y más alto en la santificación que Dios tiene para ti. Su plan no siempre es el que nuestro corazón quiere. Tenemos que entender eso, ¿no? Que su plan nunca es lo que nosotros queremos. Queremos entender ahora mismo por qué sucedió o está sucediendo lo que nosotros nos está agotando y nos está doliendo. Queremos saber qué bien vendrá después de todo esto. Pero las Escrituras nos recuerdan continuamente que Dios es Dios y nosotros no. Él tiene un plan que nosotros no podemos ver, pero Él lo tiene y Él sabe lo que está haciendo. No se olviden que estamos hablando del Rey del universo, del dueño del cosmos. Estamos hablando aquel que Job empezó a discutir con él creyendo que era más inteligente o más capaz. Y Dios le dijo, cuando yo hice las montañas, ¿tú estabas ahí? Cuando separé las aguas y la tierra empezó a tener luz, ¿tú estabas ahí? Cuando hice los océanos, ¿tú estabas ahí? Cuando yo te hice el ojo, el corazón, tú estabas ahí, pero no tenías idea. Entonces fue cuando Job finalmente se tira al suelo y dice, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. En vez de preguntar por qué a mí, por qué esto, por qué el otro. Dios, que se haga tu voluntad, porque yo sé que esto es una prueba que tú estás utilizando para que mañana yo tenga mi recompensa si sigo obedeciéndote y siendo dependiente de ti. Y acá quiero recalcar algo para que tú te lo lleves en el corazón, que el camino a Dios se llama obediencia. Y si durante ese sacrificio, durante ese dolor que estás pasando en este momento, tú abandonas la obediencia y Dios te larga por ahí un verso, te larga por ahí una promesa y tú no lo obedeces porque tenés tus propias ideas, quizás el plan que Dios tenía para ti como tuvo para José, cuando lo vendieron los hermanos a los esclavistas y terminó como un pobre esclavo y al final terminó siendo el segundo hombre más importante de la tierra porque Egipto era el imperio más grande, así también nos puede pasar a nosotros. Las preguntas, vamos a estar claros también en esto, las preguntas y las emociones no son malas. Nosotros somos de carne y hueso y estamos llenos de sentimientos y de emociones. Dios lo sabe, Él fue el que nos hizo a nosotros y Él sabe que Él nos hizo con emociones. Ahora, no está mal hacerle preguntas a Dios. Job y David e incluso Jesucristo le preguntaron a Dios por qué estaban sufriendo o por qué sentían que Dios los había desamparado, que es más triste que un sufrimiento físico. Y sin embargo Dios amaba tanto y tanto a esos hombres y sin embargo no le respondió. Llamó a Job hombre justo
está en Job 1:8. Y a David lo llamó un hombre conforme a mi propio corazón. Está en 1 de Samuel 13:14. Y a Jesús, su Hijo amado, en quien se complació. Y esto está en Mateo 3:17. Pero nunca le respondió las preguntas a ninguno de ellos, ni a su propio hijo. Pero les hizo saber una cosa. Les hizo saber que Él era Dios y estaba en control de todo. Que tenía el control no solamente, pero tenía otra cosa. Él entendía el sufrimiento de cada uno de nosotros e inclusive entendía las intenciones que teníamos dentro del corazón mientras estábamos sufriendo. Pero lo más importante, y esto métanselo en la cabeza y el corazón con fuego, Dios los amaba con todo su corazón y con esa fuerza infinita del amor más grande que existe en el cosmos, que es el amor de Dios. Y Dios te está diciendo hoy que no importa que no te conteste el porqué tuyo, pero Él te está amando tanto, 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 que el plan que tiene para ti va a seguir adelante y el sufrimiento no es nada más que una prueba que estás pasando para llegar al momento donde Dios te levante y te lleve más arriba. Cuando termine la prueba, si la pasás con satisfactorio, que quiere decir seguís creyendo, amando y haciendo lo que Dios te dice que hagas aunque estés sufriendo, y seguís obedeciéndolo, que es lo más importante. Tampoco está mal experimentar pena o ira o cualquier otra emoción como enojarse cuando estamos pasando por un momento difícil. Las emociones humanas son naturales, son de la carne, del hueso, de la sangre. Saludable inclusive era el dolor y el enojo que Jesucristo sufrió en la cruz. Simplemente no estamos hechos para quedarnos atrapados en un lugar con esas emociones malsanas. Voy a repetir, no estamos hechos para quedar atrapados en un lugar con las emociones malas. Está bien hacerle a Dios nuestras preguntas. Está bien decirle a Dios cómo nos sentimos. Y Él ya sabe de todos modos cómo nos sentimos. Pero es bueno que nuestras emociones puedan salir a flote y podamos decirle, porque Él es nuestro Padre, nuestro confidente, y Él es el primero que tiene que estar en nuestra vida. Nunca se olviden eso, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre el vecino, sobre el pastor, sobre el policía, sobre el carnicero, sobre el taximetrista, sobre el vecino, sobre el perrito de la vecina. Arriba de todo tiene que estar siempre primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. ¿Qué preguntar si no preguntamos por qué? Esta es una buena pregunta. Un día yo estaba escribiendo un libro y el libro era de poemas, que a mí me gusta escribir poemas, y estaba yo escribiendo acerca de mis luchas, mis penas, mis dolores, mis experiencias pasadas. ¿Y por qué? ¿Y por qué sentí fuertemente que Dios me estaba diciendo algo? Era porque yo estaba rebuscando en los sufrimientos
Y Dios, en cierta forma, cuando yo escribía, me estaba diciendo que la pregunta de por qué era la pregunta equivocada. Entonces yo, por lógico, le pregunté a Dios: ¿y qué otra cosa te pregunto si no te pregunto por qué? Y Él no me dijo nada. No obtuve una respuesta de inmediato. Pero cuando llegó la respuesta, cambió mi perspectiva y mi vida. La pregunta ser no era por qué, sino la pregunta ser era por qué. Pero, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tú estás haciendo conmigo? Esa es la pregunta. Y hay que hacerla con un corazón repleto de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo para poder aprender. Si nosotros no tenemos lo que Colosenses 2:20 dice, habernos crucificado en la cruz y dejar que no sea más mi cuerpo el que vive, sino Jesucristo dentro de mí, entonces este tipo de preguntas no va a caminar muy bien. Por eso primero tenemos que siempre estar cuidando la salud del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y evitar asfixiar el Espíritu que vive dentro de este templo, para cuando hablemos con Dios, Él nos pueda responder las preguntas en la forma correcta. ¿Qué quieres que aprenda de este viaje? Es una pregunta. ¿Qué bien quieres sacar de todo esto, Señor? ¿Qué testimonio tendré yo después que termine este sufrimiento? Dios nunca había respondido ninguna de mis preguntas de por qué, pero comenzó a responder las preguntas cuando yo empecé a decirle qué tengo que aprender, qué hay al final de esto. En cierta forma, todo esto no es nada más porque Dios quiere lo mejor para ti. Y es lo que yo te dije. Dios te ama tanto y tanto y tanto que Dios te quiere hacer cada día mejor. A veces el sufrimiento nuestro es un sufrimiento físico y a Dios no le interesa el cuerpo. Sí que le interesa que tengas salud, pero en el fondo a Dios lo que le interesa es el alma, el espíritu. Porque va a llegar un momento que, como dijo un gran científico, van a haber 21 o 25 gramos menos en nuestro cuerpo cuando nos muéramos, porque dice que el alma, alguien llegó a la conclusión que pesa 25 gramos y se separa de nosotros cuando estemos muertos. Entonces, lo que quiere Dios es reforzar, hacer más bella, hacer más hermosa, hacer más pura, hacer mejor el alma tuya. Él sabe que el cuerpo no es nada más como una carretilla que está llevando el alma de un lado para otro y que tarde o temprano va a ser como tomar un huevo, partirlo, va a salir el pollito que es la nueva vida y se va a ir con nuestro Señor a disfrutar la compañía de Jesucristo, y las cáscaras de ese huevo, que es el cuerpo de nosotros, lo vamos a tirar a la tierra y dentro poco será comida de gusanos, lamentablemente. Pero el alma es la parte más importante. Entonces, si nosotros le preguntamos por qué,
Dios no nos va a dar la respuesta. Inclusive no nos va a dar ninguna respuesta. Pero si nosotros le decimos a Dios qué es lo que podemos aprender, qué es lo que va a suceder con este sufrimiento, qué es lo que tú querés hacer después de todo esto, qué es lo que va a pasar con esta prueba, con esta tribulación. Si tú haces ese tipo de preguntas, Dios te va a contestar. Y te lo va a contestar quizás a través de muchas cosas. Quizás van a haber puertas que se abren y otras que se cierran. Y ahí te está contestando. Quizás te está contestando a través de deseos tuyos. Van a haber algunos deseos tuyos que Dios te los va a conseguir y otros que no. Y ahí te está hablando. Quizás te va a decir que vayas a la Biblia y allí en la Biblia vas a encontrar en los versos la respuesta de Dios. Quizás Dios te pone un ángel que a veces vienen en zapatillas, descalzos, y te traen un mensaje directamente de Dios. Dios te va a hablar de alguna forma. No te preocupes, porque inclusive en la Biblia sabemos que Dios habló a través de un burro. Así que cuando Él quiere hablarte, te va a hablar. Pero te va a hablar cuando tú le digas, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero mientras tú le sigas preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No va a haber respuesta y Dios va a hacer silencio. Las escrituras indican que la forma de pensar de Dios es totalmente diferente a la nuestra. No se olviden, yo siempre les digo, nosotros trabajamos en 2 dimensiones, pasado y presente, pero Dios trabaja en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. Y esa es la gran diferencia. Tú y yo estamos sufriendo y no tenemos idea de lo que va a pasar mañana, pero Dios ya tiene el plan para mañana, porque Dios está en mañana. Al preguntar qué en lugar de por qué, pone a Dios de nuevo en su trono. Preguntando qué sugiere humildad, confianza en Dios, amor por Dios, dependencia en Dios, obediencia en Dios. Preguntando por qué sugiere una hostilidad hacia el carácter de Dios, que Él es realmente bueno o que no se puede confiar en Él, o la creencia de que nosotros sabemos más que el mismo Dios. No siempre es fácil. Requiere todo esto un cambio de mentalidad, una decisión intencional de confiar en que Dios nos está enseñando algo y que es para nuestro bien y el de los que nos rodean, que podemos impactar a otros con lo que hemos estado aprendiendo. Los discípulos impactaron al mundo y gracias a las buenas nuevas que llevaron por el mundo, tú y yo estamos aquí hablando de Dios. Si no hubiera sido por ellos, nunca hubiera sucedido. ¿Y cuánto sufrimiento tuvieron que pasar los discípulos para llegar a ese momento triunfal de crear lo que hoy nosotros disfrutamos en la cristianidad? Yo quiero llegar hasta aquí y no seguir conversando más porque se nos hace largo el mensaje, pero todo termina en una sola cosa.
Dios está en control. Y tú tienes que acordarte que en el más grande de los sufrimientos, en vez de preguntarle a Dios por qué, tú tienes que decir: el que vive en mí es más grande que el que vive en el mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mío? Y la última: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y esas cositas te van a llevar a pensar que no le preguntes más a Dios por qué, sino simplemente pregúntale qué tengo que aprender, qué tengo que hacer, qué hago con lo que tú me das. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado a este humilde siervo de Dios diciendo estas humildes palabras, y espero que por lo menos 2, 3 o 4 palabritas de las que yo he tratado de compartir con ustedes puedan entrar a través de sus oídos y quedarse en el corazón, para que mañana pasado puedan meditar o compartir con otras, y entonces tratar de olvidarnos del por qué y empezar a hacer el qué. Que Dios los bendiga.